Qué guapo estáis hoy, ¿eh? Niquelados. Además, los de primera fila resplandecen de blanco. ¿Estáis? ¿Eh? Los ojos que me ven, dice, ¿no? Eso que me levanta con legañas hoy. Muy bien. Hoy quiero compartir una reflexión, un mensaje que el Señor hablaba a mi vida en estos tiempos que estamos celebrando, ¿no? ¿Alguien sabe qué estamos celebrando en este tiempo? ¿El qué estamos celebrando? Pentecostés, ¿no? Yo digo que esa es la fiesta más grande que tenemos los cristianos, porque algunos dicen la Semana Santa, otros dicen la Navidad, ¿no? Pero realmente el nacimiento de la iglesia, ¿cuándo fue? Cuando descendió el Espíritu Santo, ¿no? Ahí empezó a moverse todo, ahí se marcó un antes y un después. Entonces, qué tremendo cómo el Señor hace las cosas. Y yo quiero compartir una palabra nueva. Ya sabéis que me encantan las palabras, ¿verdad? ¿Eso qué es, no? Sinconen. Es chino. No sé si es chino o no, pero Sinconen. ¿Qué querrá decir Sinconen, no? Uno mira, piensa, ve raro, ¿no? El Juanito pone una cara como diciendo eso en español no se dice, ¿no? Pero realmente es una palabra que quiero que podamos aprender, que podamos guardar un poco en nuestra memoria para los momentos en los que le necesitemos. Así que quiero entregar este tiempo en manos del Señor. Te invito a que puedas poner tu mano en el corazón y decirle: Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Señor, te damos gracias por esta reunión que podemos venir a disfrutar juntos con los hermanos, Señor. Pero no hemos venido por ellos, hemos venido por ti, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, nosotros queremos más de ti, Jesús, y recibir todo lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo que tengo ahí mi buen referente, ¿verdad? Sinconen, según la Real Academia Española. Ya sabéis que me falla siempre a la primera. Bueno, aquí me ha fallado toda. Esa palabra no está en el diccionario. Así que bueno, antes de entrar, ya decía yo. Antes de entrar quiero poneros en el contexto, ¿no? Porque si digo lo que significa la palabra, pues vamos a terminar en 2 minutos. Yo sé que ustedes tenéis ganas de escuchar más. Habéis venido con hambre de escuchar la palabra hoy, ¿a que sí? Así que quiero que podamos abrir el libro de, si no me equivoco, Lucas capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. San Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Cuando lo tenga, di, lo tengo. Y si tú lo tienes y el que está a tu lado no lo tiene, dile, apúrate. Dice. Dale, mijo. Muy bien, ¿lo tenemos todo? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Y uno aquí está diciendo: échate para allá que hace calor, ¿no? Bueno, ahí se agolpaban uno encima del otro para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿no? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que es Pedro, ¿no?, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose en la barca, enseñaba desde allí a la multitud. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Versículo 4. Cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro, que lo escuchamos hace poco, ¿verdad? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro lo miró con cara de no sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Y le dice, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Imagínate todo lo que recogieron, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron.
Este es un pasaje tremendo, porque previo a esto, aquí es donde aparece Simón por primera vez. Bueno, en otros evangelios se relatan otros matices, ¿verdad? Pero en el evangelio de Lucas está hablando de ese primer encuentro. Y es cuando Jesús viene, y Jesús es como que no viene a por Pedro, sino que él viene a sentarse en la barca porque desde ahí quería aprovechar para dar un mensaje, ¿no? Y a continuación de eso sucede un milagro tan grande que Pedro no sabe reconocer, no sabe, oye, aquí pasa algo raro, aquí hay algo sobrenatural que no lo hemos visto nunca antes. Y en ese momento dice que él se postra en tierra y dice, oye, no sé qué tienes, pero yo soy pecador. No sé qué tienes, pero yo soy inferior. Apártate de mí, no me hagas ningún daño, ¿no? Y dice, no te preocupes, Pedro. No vengo a hacerte daño, vengo a darte una misión. ¿Y cuántos crees que el Señor ha venido a encontrarnos para darnos una misión? ¿Verdad que sí? Entonces a partir de ahora le dijo, Pedro, no te preocupes, no vengo a hacerte daño, pero a partir de ahora vas a ser pescador de hombres, ¿no? Los que conocemos la palabra, si seguimos leyendo el Evangelio, dice que ellos en ese momento, dejándolo todo, empezaron a seguir a Jesús, ¿verdad? Y eso fue toda una aventura. Fue una aventura de unos 3 años más o menos, donde aprendieron un montón de cosas, donde vieron un montón de milagros. Pedro, que era muy lanzado para adelante, de vez en cuando se envalentonaba y luego pues sufría las consecuencias, ¿no? Pero es todo un camino interesante lo que va pasando mientras los discípulos estaban con el Señor, ¿no? Sin embargo, como bien estaba profetizado, tengo un montón de textos, ¿vale? Pero si los leemos todos no nos vamos de aquí, así que me he quedado con 2. Bueno, 4, pero 2 del contexto, ¿no? Cuando pasa todo ese tiempo, como bien se había profetizado, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que morir en sacrificio por el pueblo y tenía que morir en una cruz, ¿no? Y eso, pues como todos sabemos, realmente pasó, ¿verdad? Jesucristo lo crucificaron, lo colgaron en el madero y luego lo encerraron en una tumba. Y la promesa era que pasados 3 días iba a resucitar. Y esa promesa, gloria a Dios, también se cumplió, ¿no? Eso es algo que celebramos con gozo el día de resurrección. Pero la promesa era que él iba a ser crucificado y resucitará, ¿no? Y una vez que resucitó, empezó a presentarse a los discípulos. Y yo quiero que nos vayamos, hemos visto uno de los primeros capítulos de Lucas y nos vamos a ir ahora a uno de los últimos capítulos de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. ¿Se va entendiendo algo o no? Por lo menos hablo en español. La palabra no, pero esto... palabra esa rara del principio, no. Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice, después de esto, ¿qué era esto? Pues que Jesús ya se venía manifestando a los distintos discípulos, a las distintas gentes, después de haber resucitado, ¿no? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ya os adentro, que hombre no era lo que fue a pescar, ¿no? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en su barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no tenía su imagen, ¿no? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿No suena familiar esta historia? ¿No parece que la hemos leído hace poco? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Cuando el Roque venga de una pesca con 153 peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con este contraste, ¿no? Vemos que las dos historias son muy similares, ¿verdad? Sí, por no decir prácticamente idénticas. Sin embargo, de una historia a otra han pasado muchas cosas trascendentales. Porque en el primer momento Pedro estaba acostumbrado a pescar toda su vida. Era un pueblo de pescadores, era su oficio. No sé si su padre se lo habría enseñado, no lo sé. Pero él era lo que estaba acostumbrado a hacer, ¿verdad? Y él, hasta entonces, era una persona normal. Me imagino que tendría su fe judía, como todos los de la época, a lo mejor por costumbre, y poco más, ¿no? Sin embargo, en esta historia que estamos leyendo en Juan capítulo 21, este mismo acontecimiento que estamos viendo es después de 3 años ministerio, 24/7 horas con Jesús, sin parar de estar con Él, sin parar de compartir, sin parar de ver milagros, sin parar de aprender. Entonces, no es el mismo Pedro, el que vemos en Lucas capítulo 5, al que vemos en Juan capítulo 21. Y en ese contraste es cuando yo quiero que podamos darle un sentido a esta palabra, ¿no? Entonces, sin con en no es una palabra, sino que son preposiciones, ¿no? Es sin, con y en. Y yo quiero adentrarme en esto de qué pasa, ¿no? Las diferencias, pone ahí, ¿no? Las diferencias de estar sin el Espíritu Santo, como Pedro en Lucas 5, la diferencia de estar con el Espíritu Santo, con Jesús, como vemos en Juan capítulo 21, en Juan capítulo 21 está más sin que con, y la diferencia de estar en el Espíritu Santo, que vamos a ver luego en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 10, 15, 17 y todo el libro de Hechos, vemos maravillas de lo que un cristiano puede llegar a hacer en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, yo quiero que esta palabra se nos quede guardada en la memoria para preguntarnos cómo está tu relación y mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ir haciendo un contraste de cómo era la vida de Pedro en esas diferentes etapas, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando uno está sin el Espíritu Santo, uno está como Pedro en Lucas capítulo 5. Una persona normal, como quien dice, una persona pues, que no había tenido mucho éxito haciendo lo que se le daba bien, ¿no? Porque él toda su vida había sido pescador. Y llevaban toda la noche pescando y ahí estaban limpiando las redes, me imagino que con una cara, para no preguntarle muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando Pedro conoce a Jesús en ese encuentro que tiene, automáticamente se postra y empieza a seguirlo, ¿no? Y cuando él lo sigue, como los otros discípulos, empieza a aprender cosas que son importantísimas para su vida. Entonces, antes de entrar en el en, yo quiero que nos preguntemos ¿cuántos estamos en el sin el Espíritu Santo y cuántos estamos en el con el Espíritu Santo? Y para esto quiero que podamos cerrar los ojos, vamos a hacer una pequeña oración, que cerremos todos los ojos para no mirar al que levanta la mano, al que no levanta la mano ni nada, pero a mí me gustaría saber si tú has llegado a este lugar sin el Espíritu Santo, sin conocer al Señor. Si tú has llegado sin conocer al Señor y te gustaría conocerlo, quiero que puedas levantar tu mano y vamos a hacer una oración. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Jesús, porque igual que tú saliste al encuentro de Pedro, Señor, tú sales a nuestro encuentro, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque quizá soy una persona normal, que he vivido normal, que he hecho las cosas como todos los demás, pero no he conocido este poder sobrenatural que tú tienes. Quizá creo tu existencia, pero no estoy contigo. Tú estás por un lado y yo estoy por el otro. Así que si ese es mi caso, Señor, yo me postro delante de ti como lo hizo Pedro, Señor. Te pido que perdones mis pecados, Señor. Te pido que perdones las cosas malas que he hecho, Señor, y que me permitas seguirte, Jesús. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, Señor, y sé que tu muerte en la cruz
fue para pagar las cosas malas que yo he hecho, Señor. Gracias por tu obra, gracias por tu amor, Señor. Y en este día, Señor, yo decido seguirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, yo entiendo que ya nos hemos quitado del sin, ¿vale? Nos vamos a olvidar del sin, porque ahora podía preguntar quiénes estamos con el Espíritu Santo y quiénes estamos en el Espíritu Santo. Y aquí quiero dar unos matices también en cuanto a qué pasa cuando uno está aquí en medio y qué pasa cuando uno está aquí en medio. ¿Por qué? Porque Pedro había conocido al Señor. Pedro había estado 3 años continuamente aprendiendo cosas, viendo milagros, desafiándose, todo. Sin embargo, hubo un momento, tenía tristeza por lo que había ocurrido, poco antes lo había negado, estaba en un momento bastante convulso. ¿Y cuántos no hemos pasado situaciones complicadas? Hemos pasado, ¿no? Entonces, el problema de cuando uno está sin el Espíritu Santo, sin conocer al Señor, es que no tiene nada que hacer. Pero el problema que tiene cuando uno está en el conociendo, con es compañía, ¿verdad? Cuando uno está con Jesús, cuando uno está con el Espíritu Santo, en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, uno puede pasar al sin. Porque están muy cerca uno del otro. Y yo, igual que ahora puedo estar con Roque y salimos y damos un paseo, luego nos vamos cada uno a nuestra casa. Entonces yo estoy con Roque por un momento, ¿verdad? Entonces muchas veces con el Espíritu Santo hacemos lo mismo. Con el Señor hacemos lo mismo. Estamos con el Señor los domingos por la mañana un rato cuando venimos a la iglesia. Estamos con el Señor cuando vamos a hacer una oración para comer, que me acuerdo que tengo que hacer una oración para comer. Estamos pero es momentáneo. Y luego el Señor por su lado y yo por el mío. Y esto es lo que había manifestado Pedro, siendo uno de los 12 apóstoles, siendo uno de los referentes, de los encabezonados, no encabezonado de cabezón, ¿no? Sino de que va en cabeza, ¿no? Que siempre estaba empujando, siempre estaba dando. Y sin embargo nos encontramos un Pedro que estaba de alguna manera un poco deprimido, que ya el Señor, como si no hubiera pasado nada, se volvió a hacer lo que hacía antes de conocer al Señor. Es como, bueno, todo ha pasado, ha sido una película, ha sido una fantasía, me vuelvo a mi antigua vida, ¿no? Y hoy veníamos cantando, ¿no? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, hermano. Venimos hablando los viernes en un curso que es fuertes en la debilidad, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos fortalecernos? ¿Por qué estamos en guerra? ¿Estamos en guerra contra la gente? No. Estamos en guerra contra el enemigo que nos quiere reventar. Pero en la iglesia no se lo vamos a permitir. ¿A qué no? ¿Cuántos soldados firmes hay ahí, no? Entonces, celebrando en estos tiempos Pentecostés, es necesario que entendamos la importancia de estas diferencias. Son simples preposiciones, son 2 o 3 letras. Pero la diferencia de cómo uno lo vive marca una diferencia brutal en cómo tú vives tu vida y en cómo podemos avanzar como iglesia. ¿Sí? Entonces, como decíamos, en Lucas capítulo 5 vemos un Pedro que no conocía al Señor y hace de la suya. En Juan capítulo 1, tristemente, vemos un Pedro que sí conoce a Jesús, que sí ha visto un montón de cosas, pero que, bueno, eso fue el tiempo que estaba con Jesús. Si deja de estar con Jesús, pues entonces se vuelve a hacer las cosas cafres que hacía antes, ¿no? No es que pescar esté mal, pero representa el pasado, representa lo que yo hacía, ¿no? Y me gustaría saber qué pasa cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué pasa cuando Pedro tiene el Espíritu Santo en su interior? Y aquí quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2, este tremendo pasaje que yo cada vez que lo leo lo celebro con, con ganas, ¿no? Hechos, capítulo 2. Voy a ir pegando algunos saltos de versículo, ¿vale? Para no leerlo entero. Desde el versículo 14 dice: entonces Pedro había descendido el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la iglesia, empezaron a hablar en lengua, empezaron a ver un viento recio que soplaba, empezó a pasar un montón de cosas sobrenaturales. Y claro, algunos que estaban viendo toda esa parafernalia, ¿no? Dice, esta gente está borracha, esta gente están todos locos, ¿no? Ahí eso de Dios, eso no, esos están locos y están todos borrachos y están viendo cosas raras, ¿no? Y en medio de eso, que la gente se empezaba a quejar, que la gente empezaba a decir esas cosas, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareo, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, y empieza todo un discurso hablando de Jesús, un discurso hablando de cómo él es el Mesías, y empieza a decir, ¿no? Toda una predicación gloriosa hablando de Jesús Nazareno, ¿no? En el versículo 29 pegamos un saltito y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Después de hablar un montón de Jesús, empieza a hablar de David. ¿Por qué? Porque David era un profeta reconocido, una persona icónica en la cultura judía, y David había hablado de Jesús. Entonces Pablo está dando un discurso y está hablando de Jesús, y luego se pone a hablar de David y empieza a describir la relación que tenían entre los dos y el por qué Jesús era el Mesías, ¿no? Y bueno, empieza a hablar de todo eso. En el versículo 36 pegamos otro saltito, ¿no? Dice, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Vale? Creemos lo que está diciendo y ahora ¿qué hacemos, no? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y lo exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Este pasaje es tremendo, porque si nosotros vemos a Pedro y nos acordamos de Lucas capítulo 5, nos dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Y si nosotros, venga, eso está muy lejos, vemos a Pedro en Hechos 2 y vemos a Juan capítulo 21, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cuánto tiempo le costaría a Pedro preparar semejante sermón? ¿Cuántas horas de estudio de las profecías, de relacionar unas cosas con la otra, de saber lo que el pueblo estaba necesitando escuchar? ¿Cuánto tiempo demanda preparar una prédica semejante? Ahí veo muchas caras que no han preparado muchas prédicas, así que no tengo ni idea, ¿no? Pero ya os digo que cada prédica se lleva sus horas de preparación, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo le costaría a Pedro dar semejante discurso? Añadimos un poco más. ¿Pedro había hablado alguna vez en público ante una multitud grande? ¿No? Piensa cuánto te costaría a ti ponerte delante de 3,000 personas a hablar. ¿No? ¿Cuánto le costaría a Pedro hacer lo que hizo? ¿Y sabes cuáles fueron los frutos de que se pusiera en pie, alzara la voz y empezara a hablar? 3,000 personas se convirtieron. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿eso es Pedro? ¿Pedro es capaz de hacer eso? Si Pedro era el que no pescaba ni un pez siendo pescador. ¿No? Si Pedro era aquel que cuando le daba el impulso se ponía a cortar orejas, ¿no? Si Pedro era aquel que se lanzaba en fe cuando veía a Jesús andando sobre el mar, pero luego le entraba la duda y se hundía. Hay una diferencia grandísima cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que obra en nosotros.
Y Pedro es el mismo Pedro sin el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Pero los frutos que pasan cuando uno está sin el Espíritu Santo, cuando uno está haciendo compañía, o cuando uno realmente está en el Espíritu Santo, es completamente diferente. Y yo he querido entrar un poco en este concepto para que nosotros podamos meter en ese cuadro, podamos meter nuestras vidas, ¿no? Ahí vemos en la fe, ¿no? ¿Cómo era la fe de Pedro? Pues la fe de Pedro sin el Espíritu Santo estaba apagada. Él salió a pescar y le servía de poco, ¿verdad? No tenía ya ganas de coger. Dice, no, boga mar adentro. ¿Qué boga mar adentro? Está chalado, llevo toda la noche pescando, ¿no? Claro, no tenía fe de que podía ir. Pero bueno, por tu palabra salgo, ¿no? Entonces su fe antes de conocer al Señor estaba apagada. Sin embargo, cuando él conoce al Señor, su fe se enciende. Y de repente él ve un milagro, ve a Jesús caminando sobre el mar y dice, Señor, llámame que yo pueda andar sobre el mar contigo. Ni a fe de que podía hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno conoce al Señor, su fe empieza a encenderse. Sin embargo, cuando uno está en el Espíritu Santo, la fe es puesta en práctica, ¿no? Dice que la fe sin obras es muerta. Y Pedro no tenía experiencia, Pedro no tenía formación, no había estudiado a los pies de Gamaliel, no tenía un discurso preparado. Pasó una situación y se puso en pie y se puso en acción. Y hubo un fruto tremendo. Pero eso es cuando uno pone la fe en práctica. Y esa fe en práctica se pone cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro interior. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué pasa con los milagros? Pedro, antes de conocer al Señor, no había visto ni un milagro en su vida. ¿Eso qué es? Por eso cuando uno ve un milagro dice, estos están locos, están borrachos, algo pasa, ¿no? Él no había visto un milagro en ningún momento. Sin embargo, cuando conoce al Señor, él empieza a ser testigo de los milagros. Y ve cómo se multiplican el pan y los peces, y ve a Jesús andando en el mar, y ve tantas cosas sobrenaturales como Jesús sanaba a la gente. Pero es testigo de los milagros. ¿Qué pasa en el libro de los Hechos? ¿Qué pasa cuando Pedro y Juan pasan por la puerta de la hermosa? ¿Qué hacen con el cojo? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y sé sano. ¿Eso era lo que tenía Pedro, el poder para sanar? No. Eso es el Espíritu Santo que estaba dentro de Pedro. Entonces él pasó de no haber ningún milagro a empezar a ver milagros, a empezar a hacer milagros. Y lo pongo entre comillas porque no era que los hacía Pedro, pero el poder que había en Pedro, el Espíritu Santo dentro de Pedro, hacía que por medio de su acción ocurrieran milagros. Qué diferencia hay, ¿no? De estar con el Espíritu Santo a estar en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la acción? ¿No? Salían a pescar, hacían cosas. Bueno, pues antes había fracasos, antes de conocer al Señor. Se pegaban una noche haciendo lo que sabían hacer y no servía de mucho, ¿no? Con el Señor, pues había aprendizaje. A veces salían bien las cosas, a veces salían mal. Pero ¿qué pasa cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? Había un éxito rotundo. ¿Sabéis después de este discurso lo que pasó? Que volvió a dar otra charla. ¿Y en esa otra charla cuántos se convirtieron? 5.000. ¿Qué es? ¿Que aprendió de una a otra? ¿En unos días ya era un súper predicador? No. Es el poder del Espíritu Santo dentro de Pedro. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 15, porque no está, perdón, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Porque no está solamente en las cosas que uno hace, sino también en el interior se produce una transformación, ¿no? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, que era un centurión romano, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, porque yo soy un hombre también. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjate lo que les dice Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable, cuán asqueroso, repugnante, ¿no? lo que él produce, a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿No?
Ahí a continuación Cornelio empieza a explicar un poco pues, por qué lo había llamado. Y en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y empezó a dar otro discurso delante de todos estos romanos y familiares de romanos. Eran todos gentiles, no eran del pueblo judío. Pero él empieza a dar un discurso allí, ¿no? Y en el versículo 44, tremendo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él seguía hablando, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara por unos días. Pero no es solamente que cuando uno está en el Espíritu Santo la fe se multiplica, los milagros empiezan a ocurrir, uno empieza a poner en práctica, empieza a poner en acción. También ocurre una transformación interna. ¿Por qué? Porque Pedro venía con sus propios conceptos, ¿no? Entonces Pedro, antes de conocer al Señor, pues tenía su propia manera de pensar. Pues los que no son judíos no valen para nada, son extranjeros, no van a ir al cielo porque no merecen la gracia de Dios, ¿no? Porque eso es solamente para los judíos, y tenía su propio concepto, ¿no? Con la alimentación también, ¿no? Esto no se puede comer, esto sí, esto pam, pam, y tenía toda su estructura de pensamiento, que eran pensamientos limitantes, ¿verdad? No les permitía hacer esto, no, esa gente no es buena, esto, lo otro. Él le iba con sus propios conceptos. ¿Qué pasa cuando conoce al Señor? Que los conceptos se empiezan a romper. Cuando ellos, los discípulos, iban caminando con Jesús, veían cosas que se sorprendían, ¿no? Con los impuestos, ¿no? Dad al César lo que es del César. ¿Cómo hace eso? ¡Poh! La gente le explotaba la cabeza, ¿no? Sin embargo, cuando uno está en el Espíritu Santo, no hay concepto, no hay barrera que frene lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Entonces estamos en un tiempo donde necesitamos diferenciar muy bien quién es el Espíritu Santo, pero sobre todo, cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque si estamos sin el Espíritu Santo, estamos en problemas, hermano. Si estamos con el Espíritu Santo, bueno, estamos aprendiendo cosas, venimos a la iglesia, es divertido, oh, qué bueno es el Señor, cuántas cosas está haciendo, ¿no? Pero si nosotros permitimos, como estamos celebrando en este tiempo, ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viva en nosotros, ahí vamos a vivir un cristianismo completamente diferente, hermano. Y yo no me quiero conformar con un cristianismo aquí en medio. El Señor tiene mucho más. Dice: y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, levantará también vuestros cuerpos mortales, vivificará vuestro espíritu. Es el mismo Espíritu. Yo soy igual de desastre que Pedro o más. Y tú también. Pero el Espíritu Santo en tu interior hace maravillas, hermano. Hace maravillas. Entonces no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de mí. Es el Espíritu Santo de Dios. Y lo que celebramos en el día de Pentecostés es que el Espíritu Santo descendió cuando había una iglesia que lo buscaba en unidad. No cuando había gente que era perfecta, cuando había gente que se portaba bien, cuando había gente que no se trataba de eso. Lo que se estaba celebrando era que el Espíritu Santo descendió sobre gente imperfecta como tú y como yo. Y no por capacidades, no porque tenían talento, no. Era solamente porque había un corazón que quería recibir al Señor. Entonces yo quiero preguntarte en esta mañana, porque la celebración de Pentecostés no es aplaudir que el Señor descendió, es vivir que el Señor descendió. Es dejar que el Señor more en mi interior. Es poner en práctica todas las cosas que nosotros vemos en la palabra. ¿Por qué? Porque dice: mayores cosas que estas haréis. Y yo no las he visto a través de mis manos, esas mayores cosas. Gloria a Dios cuando las veo en otros, me alegra, me ilusiona. Pero ¿por qué no? ¿Por qué conmigo no? Hermanos, si aquí no hay nadie que esté sin el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque ya hemos marcado una diferencia.
Pero considero que entre estar con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté en nosotros sí hay una diferencia notable. Y yo no quiero decir dónde estás tú, pero sí sé dónde estoy yo. Y yo quiero animarte en esta mañana a que tú puedas ver dónde estás y no te conformes con menos de lo que el Señor tiene para ti. No te conformes con menos de lo que el Señor ha puesto en tus manos, porque dice, y recibiréis poder y seréis investidos de poder, ¿para qué? Para que seáis testigos sobre Andalucía, sobre España, sobre Europa y hasta lo último de la tierra, ¿no? Él se lo estaba diciendo pues en los lugares de ellos, pero yo lo traduzco aquí. Hemos recibido poder, no podemos esconderlo. No podemos acostumbrarlo a esto no es para mí y lo escondo en un cajón. No, hermano, estamos en guerra. Y si el Señor le ha placido llamarte y salir a tu encuentro, es para que cojas el arma y el poder que Dios te ha dado y salgamos a la conquista. Cantamos que estamos en guerra, cantamos de conquistar. No vamos a hacer una guerra política, es una guerra con el enemigo. El enemigo tiene un montón de terreno ganado. Hay gente que se está suicidando porque ya no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que está en depresión, hay gente que no ve esperanza para nada. Y tú y yo celebramos a un Dios vivo y nos lo guardamos. Qué egoísta, ¿no? Que el Señor haya puesto semejante poder tan grande en ti. ¿Qué tenía de bueno Pedro? Era impulsivo, no tenía estudios. Parece que no se le daba bien ni la pesca, ¿no? Porque ¿qué tenía? ¿Por qué Jesús se fijó en Pedro? ¿Por qué Jesús se fijó en ti? ¿Por qué Jesús se fijó en mí? Y es que a lo vil y a los menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no te ha llamado por tus cualidades y tus capacidades. No, eso Dios te lo ha dado. Él te ha creado y me ha creado a mí. Él te ha escogido porque sabe lo que puede hacer con un recipiente lleno del Espíritu Santo. Yo sé lo que hace un Juanito con el Espíritu Santo. Pero un Juanito en el Espíritu Santo, eso es de locos. Un Roque, un Enrique, un Adrián, una Elena, una Dalia, una Karen. Hermanos, ¿dónde estamos? Y esta palabra tan tonta, tan inventada, sinconén, aunque nos suena chino, que nos pueda servir de vez en cuando para recordarle, decir, hey, ¿cómo estoy? ¿Estoy sin el Espíritu Santo? ¿Me conformo con estar con el Espíritu Santo? ¿O realmente estoy viviendo en el Espíritu Santo? Quiero dejarte un versículo y me gustaría que pudiéramos ponernos en pie. Que está en Hechos capítulo 17, versículo 28, si lo quieres poner en la pantalla. Hemos definido estar con el Espíritu Santo y estar en el Espíritu Santo. ¿Sabes otra diferencia que hay? Que cuando uno está con el Espíritu Santo, está en un momento y luego puede dejar de estar. Pero cuando uno deja que el Espíritu Santo viva dentro de uno, ahí no hay paso que valga. Ahí uno se llena del Señor y no es que sea perfecto, Pedro nunca lo fue. Pero no vemos que negara a Jesús, no vemos que se volviera al pasado, no vemos que metiera la pata hasta el fondo, no vemos. Las únicas cosas que vemos en Pedro es un pequeño capítulo ahí hablando de que, bueno, que fue hipócrita en algún momento, algo así, le decía a Pablo, pero en ese mismo capítulo de Gálatas 2, Pablo alaba de alguna manera a Pedro, ¿no? Como diciendo, bueno, ha tenido un tropiezo, pero todos nos equivocamos, ¿verdad que sí? Y él mismo daba testimonio y la estima que le tenía a Pedro, Pablo, ¿no? Era una estima mutua. En Hechos también se ve al contrario y en Segunda de Pedro, Pedro estimando a Pablo, ¿no? Pero no es que seamos perfectos cuando estamos en el Espíritu Santo, pero no hay vuelta atrás, no hay tonterías. Es un camino de aprendizaje y de vivir la palabra de Dios. Y yo no sé cuál es tu anhelo en esta mañana, pero el mío es poder vivir la palabra de Dios. El mío es poder ser lleno del Espíritu Santo para aquello que el Señor ha querido llenarme. No para sentirme superpoderoso, no. Yo quiero tener una fe encendida. Yo quiero ver milagros a través de mi vida, ¿no? Yo quiero ver esos conceptos míos, esos pensamientos míos, que Dios los reviente y que me dé los suyos. Quiero sus pensamientos en los míos, ¿no? Iglesia, estamos en un tiempo donde celebramos Pentecostés no como algo bonito que les pasó a otros.
Pentecostés ha venido para ti también. El Señor ha descendido para ti también. Y este es el momento donde el Señor dice que está tocando a la puerta queriendo entrar. Deja de conformarte de estar con el Señor algunos ratos a la semana. Métete hasta las profundidades. Boga mar adentro, como le dijo a Pedro. Métete con el Señor. Y este versículo en Hechos capítulo 17, versículo 8, dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cuando uno está sin el Espíritu Santo, eso te está hablando de una ausencia. El Espíritu Santo no está, Dios no está. Cuando uno está con el Espíritu Santo, eso está hablando de compañía. Estamos juntos. Pero cuando uno habla de estar en el Espíritu Santo, habla de ser. Forma parte de mí. Formo parte de Él. Somos uno. Obramos juntos.